un honor para mí estar aquí y haber recibido la invitación para participar del profesor José Luis Ejío, con quien ya hace muchos años que compartimos estos desvelos vitorianos y salmantinos, ¿no? Espero en lo que sigue pues no decepcionarle y espero también que a ustedes les interese el tema del que voy a hablar, que no es otro que la formación y el desarrollo de Francisco de Vitoria durante sus años parisinos. Este tema ha sido objeto de valiosos estudios y han sido analizados durante mucho tiempo, pero en mi opinión han sido estudiados más como una proyección de la trayectoria posterior de Francisco de Vitoria que por sí mismo. Con esta perspectiva se tiende a desenfocar lo ocurrido durante ese periodo en beneficio de lo sucedido después, como si careciera de un valor propio y la influencia no se dirigiera en sentido inverso. Lo vivido es lo que establece las posibilidades de lo que ha habido. Por otra parte, en esta proyección se han utilizado nombres de movimientos intelectuales, nominalismo, humanismo, tomismo, etc., como categorías fijas, dejando de lado matices y detalles que muestran, a mi juicio, una mayor complejidad en la formación y práctica de los autores. No está de más recordar que Vitoria no dudaba en apoyar sus ideas en nominalistas tan conocidos como May y el Maine, y que elementos nominalistas más o menos importantes aparecen en sus reelecciones, como tuvo que reconocer repetidas veces en su edición un defensor de la ortodoxia tomista de Vitoria como el padre Urbano. Intentaré en lo que sigue eliminar la teleología en la presentación de los hechos que tienen que ver con la formación y el desarrollo intelectual de Vitoria en sus años parisinos hasta su vuelta a Castilla. También pretendo mostrar que ese ambiente era mucho más diverso y mezclado de lo que se ha transmitido. Creo que de esta manera se puede dar una idea del pensamiento del dominico mucho más acorde con su evolución intelectual y más iluminadora de algunos de los procesos en los que estuvo implicado. En 1508, probablemente durante el verano, Francisco de Vitoria parte del convento reformado de San Pablo de Burgos y se incorpora al también recientemente reformado, desde 1502, por Juan Clareo, el convento de Santiago de París. En su colegio se reunían los dominicos mejor considerados de todos los países para continuar su formación, por lo que se supone que el burgalés debía haber mostrado méritos relevantes para ser objeto de esta distinción. El reconocimiento debía basarse en sus estudios de artes, que Vitoria llevaría iniciados de Burgos y que completaría en París. Esta trayectoria se refuerza con los datos que poseemos. Juan Luis Vives, en su carta Erasmo de Rotterdam, de 13 de junio de 1597, le indica que desde niño se dedicó con éxito a las buenas letras. Y del humanista flamenco Nicolás Clenardo también existe testimonio en el mismo sentido. Lo hubiese adquirido en Burgos y lo perfeccionara o lo alcanzara en París, que es por lo que se inclina el jesuita García Villoslada ante la dificultad de imaginar una cátedra de griego en el convento de Burgos, también se le atribuye conocimiento de esta lengua. El padre Getino menciona un manuscrito de las lecciones en el que el mismo Vitoria dice haber consultado el texto griego de Aristóteles, y eso mismo se desprende de su apelación a la Biblia de los 70. En París tiene por maestros a Juan de Celaya, a Pedro Crocker y a Juan Cenario. Del primero, que después desarrollaría una carrera importante en la Universidad de Valencia, debemos recordar su nominalismo. Vitoria, que le recuerda como maestro en sus comentarios a la Secunda Secundae, debió recibir sus clases en el Colegio de Coqueret antes de su marcha al de Santa Bárbara, lo que destaco como una muestra más de la mezcla, no solo de enseñanzas de diferentes tendencias, sino también de centros que se les ofrecían a los escolares parisienses, y sobre todo para subrayar el interés de Vitoria por estas enseñanzas. A Celaya se le ha presentado como un nominalista que exageró las visiones nominalistas de John Merck, una de las figuras de mayor relieve intelectual de la época, llevándolas, cito, a su completo descrédito.
pero más bien hay que considerarlo, como se ha dicho, un moderado y ecléctico seguidor de tesis o camismo. Pierre Rouen ensalzó su aportación precursora de la nueva física, con lo que tiene de novedad la consideración de las ideas aristotélicas. Aunque posterior a su etapa parisina, otro dato que lo aleja del nominalismo exagerado que se le atribuye es que a iniciativa suya, como rector de la Universidad de Valencia, se establece que los catedráticos de filosofía la enseñasen por Aristóteles, siguiendo el comento de Santo Tomás. Pedro Crocker, discípulo como Celaya de John Neil, se había trasladado del convento de Monteagudo al de Santiago, donde tomó el hábito dominico. Sea debido a su nuevo estado religioso, o tal vez por una crisis doctrinal de la que este mismo también fue efecto, Crocker abandonó el nominalismo en el que se había formado por el tomismo y comenzó a explicar la suma tomista desde 1507. Este es el relato que hemos recibido muchas veces, pero también en relación con él aparece un dato que impide establecer su paso del nominalismo al tomismo como dos periodos separados tajantemente. Había recibido lecciones de la suma con el maestro Gil Charronet. No era, por tanto, un nominalista ajeno a otras tradiciones escolásticas. Su edición de la secundaria incluye además el prólogo de Vitoria de 1512, que es el primer escrito suyo que conocemos y en el que muestra su aprecio por su maestro bruselense. Juan Fenario parece ser el más veterano de los tres. No se conserva ningún escrito suyo, pero su relevante carrera dentro de la Orden de Santo Domingo, hasta convertirse en maestro general en 1532, le vincula al tomismo. Posiblemente a él se debe el nombramiento de Vitoria para enseñar teología desde 1516, previa docencia en artes, filosofía, desde 1513. Vitoria siempre habló en términos elogiosos de él, reconociéndolo como su maestro. Como maestro general dominico, visitó el convento de San Esteban en 1536 y recibió la petición de algunos de sus miembros de no admitir conversos y de expulsar a los que lo fueran a otros conventos. Fenario aceptó y pidió confirmación de su orden al Papa Pablo III, que la corroboró exceptuando a los que desempeñaran una prelatura o cátedra perpetua u otros oficios, lo que se ha interpretado como una consideración a Vitoria, descendiente de conversos. Creo que estos datos muestran que el ambiente parisino del primer cuarto del siglo XVI era bastante más abierto de lo que se ha transmitido. Las distintas corrientes de pensamiento que se daban cita en el Renacimiento vivían en las aulas y fuera de ellas. No siempre sus integrantes estaban enfrentados, como tantas veces se dice. Fuera, si es que así se pueden denominar, no eran compartimentos estancos y con frecuencia las diferencias y pugnas se escribían más en el ámbito personal o de intereses que en el de grupo. Basta pensar en un autor como el escocés John May, al que se ha querido presentar como el más representativo de los nominalistas de la época. Un historiador en absoluto ajeno al tomismo, como García Villorlada, reconoció que ese nominalismo, con muy pocas excepciones, se caracterizaba, cito, por la libertad de pensar por cuenta propia, sin prejuicios de secta, prestando atención y examen imparcial a las diferentes escuelas entonces en boga, tomismo, escotismo, nominalismo, no esclavizando el entendimiento a la autoridad de ningún maestro. Es decir, cualquier cosa menos nominalismo excluyente. Pedro Crocker, al compatibilizar durante varios años su formación nominalista y tomista, también demuestra que esta actitud intelectual no era excepcional. Para aportar un último ejemplo de lo que defendemos, basta fijarse en una de las grandes figuras del momento, el confesor real Guillaume Petit. Este dominico se mostraba partidario de Erasmo y defendió a Reuchlin en los problemas que tuvo que afrontar para mantener la conveniencia de usar el hebreo para interpretar la Biblia. Petit era amigo de los humanistas, a quienes protegían sus dificultades y estimulaban sus investigaciones. Estos le corresponden dedicándole sus escritos. Editó además las obras del también dominico, pero nominalista, Guillermo Durando de San Porciano. Esta apertura al humanismo, al que le unía su conocimiento del griego y su atracción por la cultura antigua, y al nominalismo, no fue óbice para que Petit fuera un tomista ortodoxo que formaba parte de los frailes reformados de su orden y que escribiría contra Lutero. Estas situaciones no resultaban insólitas, sino que eran compartidas por otros muchos autores situados dentro de la órbita del escolasticismo.
No se trató, por tanto, de una anomalía cuando Vitoria defendió a Erasmo, como dice la célebre carta de Vives. El ambiente, incluso dentro de la orden dominica, no solo no era unánime en contra del humanismo, sino que se observan sus aportaciones y se aprovechan sus logros. Vicioslada lanzó en los años 30 la hipótesis de que la presencia en París de humanistas y nominalistas, con su énfasis sobre cuestiones morales y políticas, pudo resultar decisiva en la formación de Vitoria, tanto más que las enseñanzas escolásticas de sus profesores. Esta influencia no debe sorprender. Sabemos que el influjo del humanismo estuvo presente en mayor o menor medida en numerosos estudios de las aulas parisienses. Como se ha dicho, la mayoría de los nacidos después de 1490, incluso cuando repudiaron públicamente el humanismo, sufrieron cambios que los separaron inexorablemente del pasado escolástico formal. Esto es aplicable a Vitoria, aunque hubiera nacido unos años antes. Rasgos humanistas se pueden apreciar en sus obras. Cita a los clásicos griegos y latinos. Menciona a Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Budeo, Erasmo y otros, como son conocidas sus relaciones con los humanistas Leonardo y Basset. Esto no impide encontrar críticas a algunas de sus prácticas. En el prólogo a la Suma de Teología Moral de San Antonino de Florencia aparece lo que se puede considerar una crítica a la costumbre humanista de valorar los escritos, al igual que los vinos, de acuerdo con la antigüedad que poseen. Este comentario convive con el elogio al final del prólogo de la forma y las correcciones de la edición realizada por el editor, Jean Petit. También ensalza a Claude Chevalon, el editor del diccionario Repertorio Moral de Pedro Bersuit, cuyos 3 volúmenes se publicaron en París entre 1521 y 1522. En el prólogo que redactó para esta obra defiende a las órdenes religiosas de los que se imaginan que constituyen lugares de ocio más que de trabajo. Es decir, en Vitoria conviven algunas aportaciones humanistas y se distancia al menos de algunas de sus prácticas y críticas. Sin duda, un elemento central de lo que el humanismo pudo significar para Vitoria viene dado por la relación entre Vitoria y Vives. Si ésta existió, hasta dónde pudo alcanzar y con qué consecuencias ha sido objeto de amplio interés entre los eruditos vitorianos. Vives estudia en París durante los años 1509-1512, compaginando desde esta última fecha hasta 1514 su estancia en la capital del Sena con su instalación en Brujas. Visita además la ciudad en 1500 acompañando al joven Guillermo de Croix, que como sobrino del poderoso señor de Chievres pasó de ser el obispo de Cambrai a obispo de Coria y cardenal y arzobispo de Toledo, cuya sede no llegará a pisar. La defensa de Erasmo por parte de Vitoria debió llegar a oídos de Vives con motivo de esta estancia en París, momento en que arreciaban las críticas al de Rotterdam entre los doctores de la Sorbona. Aunque el padre Getino incluso llegó a escribir sobre sus posibles relaciones en París y sobre sus concordancias doctrinales, lo cierto es que no es posible concluir nada con seguridad de todo ello. Muchos de los datos que aporta Getino como coincidencias doctrinales, en el momento en que se introduce una en ellas, no tienen razón de ser. Y en cuanto a sus relaciones personales, igualmente resulta todo confuso. Por un lado, es difícil que Vitoria y Vives coincidieran durante varios años y en distintos momentos en la ciudad del Sena y no llegaran a conocerse. Por otro, en su carta, Vives en conocimiento directo de Vitoria, por noticia de terceros, pero lo cierto es que apunta a un rasgo, su sosiego e incluso indolencia, que por otros testimonios que nos han llegado sobre su persona parece cuadrar perfectamente con Vitoria. En cualquier caso, el testimonio de Vives sobre la defensa de Erasmo por Vitoria debe ser ubicado en su contexto para que adquiera su dimensión exacta tanto en el momento de producirse como en conexión con la trayectoria del dominico burgalés. Creo que introducir fases de admiración, retraimiento y desaprobación franca por Erasmo, como se ha hecho, además de no encontrar respaldo en la realidad, obliga a introducir extraños giros en la vida y opiniones de Vitoria sin necesidad. Ya se ha visto que se suele presentar la supuesta simpatía parisina de Vitoria por Erasmo como un pecado de juventud, que se vería corregido por un rechazo posterior que le alejaría de aquellos de Banet.
Creo que existe una explicación alternativa más plausible sin necesidad de tener que forzar un cambio de opinión sobre el que nada se sabe, a la vez que intentamos averiguar cuáles pudieron ser las lecturas erasmistas de Vittorio. En su libro sobre Vittoria durante su estancia en París, García Villoslada relacionó con Lutero la condena de Erasmo y de Lefebvre por la Sorbona en 1517. Sin embargo, para esa fecha todavía no había tenido efectos el monje germano. De hecho, la primera condena de Lutero por la Facultad de Teología de París es de 1521. La primera censura de Erasmo por la Sorbona es del 22 de agosto de 1523 y se refiere a su edición del Nuevo Testamento. Erasmo venía siendo objeto de ataques desde mucho antes que Lutero. Había respondido a las críticas de Edward Lear cuando sabe de Diego López Zúñiga, que lleva desde 1516 con la primera edición del Novum Instrumento, Nuevo Testamento, criticando muchas de sus interpretaciones. La segunda edición de esta obra, aparecida en marzo de 1519, añade numerosas correcciones y se amplía de 444 a 580 páginas respecto de la primera. Iba precedida de un prólogo laudatorio del Papa León X, que junto a su sucesor, Adriano VI, prohibieron a Zúñiga publicar sus críticas posteriores a la primera edición. Pero este aprovechará la muerte de los pontífices para saltarse la prohibición, como aprovechó en su momento la muerte de Cisneros para hacerlo mismo. El siguiente pontífice, Clemente VII, también será un decidido protector de Erasmo. Otros muchos estudiosos, empezando por Martin Lord, Jacques Lefebvre, Edward Lee, Noel Vela, Jerónimo Aleandro, Alberto Pío, Juan Gines de Sepúlveda y un amplio número de autores más, denunciarían los excesos o errores erasmianos. Varios de ellos son humanistas. La suposición de que solo los escolásticos se enfrentaron a Erasmo no se sostiene. Las críticas vienen de distintos ámbitos intelectuales. La edición del Nuevo Testamento fue criticada inicialmente más por sus errores filológicos que por los doctrinales, que ocuparon el centro del debate con posterioridad. Es posible que Vittoria no viera de inicio en esos primeros reproches un grave problema. Cuando las discusiones doctrinales se impusieron y se ampliaron a la totalidad de la obra de Erasmo, como en las blasfemias e impiedades, el dominico estaba a punto de abandonar París. Mucho más problemática desde el punto de vista ideológico fue la edición de los coloquios. La primera edición de 1518 está construida con los materiales elaborados por Erasmo años antes para hacer más participativas sus clases. Pero la edición de 1522 dejó de ser en lo esencial un nuevo método para enseñar latín y se convirtió en una obra donde se abordaban los temas más polémicos de la sociedad: superstición, vida monástica, matrimonio, educación, papel de las mujeres. El trasfondo religioso está presente en la mayor parte de los coloquios, algunos de ellos llenos de burlas contra los eclesiásticos y contra las ceremonias, las peregrinaciones, las reliquias y las devociones populares, pero también corresponden a una etapa posterior a la estancia parisina de Vittoria. Probablemente la mención por Vives de Vittoria como defensor de Erasmo corresponda a 1519, durante su breve estancia en París, y por la imprecisión que muestra, más parece deberse a comentarios recibidos que a un conocimiento directo de los hechos. Es probable, por tanto, que se refiera a una intervención de Vittoria en un periodo anterior, en el que su opinión sobre la obra de Erasmo no podía estar mediatizada por los problemas que surgieron con el Nuevo Testamento y los coloquios. No se puede decir que hasta ese momento Erasmo no hubiera sufrido numerosos ataques, pero no existía una condena firme de las autoridades académicas o religiosas. Estas últimas, por otra parte, no actuaron contra los escritos erasmianos hasta después de su muerte, y en vida de Erasmo hicieron todo lo posible para que no fuera criticado, para contener las diatribas dirigidas a su persona o a su obra. Desde que el luteranismo empezó a ser una fuerza alternativa a la Iglesia Católica, siempre hubo interés en Roma por mantener a Erasmo dentro del campo católico. Lo probable, por tanto, es que la defensa vitoriana de Erasmo se refiriera al Enquiridión o Inquiridión, según adoptemos la propuesta de Damaso Alonso o no, y al elogio de la locura. Las dos principales publicaciones del humanista antes de su edición del Nuevo Testamento,
las dos principales publicaciones del humanista antes de su edición del Nuevo Testamento. Desde esta perspectiva, que un escolástico como Vitoria participara en defensa de Erasmo en los debates sobre sus publicaciones durante su estancia en París no resultaba un hecho menor, pero no tenía el significado que iba a tener con posterioridad. Entre estas dos obras es más fácil pensar que llamaran más la atención las ironías afirmativas del elogio de la locura contra las autoridades eclesiásticas y los frailes que las advertencias y argumentaciones del Enquiridium. No obstante, no hay que olvidar que Erasmo afirmó en su carta a Martin Dor que en la Moría expresé las mismas ideas que en el Enquiridium, pero en broma. En el Enquiridium, una piedad popular que se presenta como mal encaminada por confesores interesados, acentuaba el error de los fieles de entregarse más a las prácticas externas que a la imitación de la virtud de los apóstoles. El paulinismo del Enquiridium coincidía, por otra parte, con el gusto del dominico, al menos tal y como nos es conocido por sus escritos posteriores. No obstante, aunque ya sabemos que no faltaban en esta obra admoniciones contra lo religioso, era en el elogio de la locura donde el sarcasmo erasmiano resultaba más hiriente. Sin embargo, para un dominico reformado, muchas de esas osadías probablemente no resultaban tan ofensivas como podían serlo para los clérigos seculares y para los frailes que no eran partidarios de una vida reformada. El mismo Vitoria, si no lo hizo en sus años parisinos, condenó en varios de sus escritos de su etapa salmantina la situación de la Iglesia y de los sacerdotes que se entregaban a prácticas ajenas por completo a su ministerio. También se mueve en esa línea el primer confesor de Carlos V, el franciscano observante Jean Glapion, que cuando fracasó su intento de atraer a Lutero a la Iglesia romana, se aproximó a Erasmo para que se manifestara contra él sin importarle tales críticas. Pero además, el elogio de la locura era tan crítico con los frailes como con las mujeres y los ancianos, los casados y los solteros, los comerciantes y los cortesanos, los jueces y abogados, los filósofos y teólogos, los nobles y príncipes y otros muchos sectores de la sociedad, entre los que destacaban obispos, cardenales y pontífices. Respecto de estas autoridades eclesiásticas, sabemos que Vitoria se encontraba también bastante decepcionado. Años después de su estancia en París, sería capaz de afirmar en la relección sobre la potestad del Papa y del Concilio, expuesta ante las más elevadas autoridades: denme papas como los Clemente, Linos, Silvestres, y todo lo dejaré a su arbitrio. Mas por no decir nada más grave de los recientes pontífices, ciertamente son inferiores a los antiguos en muchas cualidades. Una persona que efectuaba esas denuncias, como las indicadas, sin temor al público ante quien las exponía, no podía escandalizarse en igual medida que los que se sentían a gusto con la situación existente. El ideal de la Iglesia primitiva, pobre, desinteresada y entregada al servicio del prójimo, siempre estuvo presente en su pensamiento, como lo estuvo en la práctica de los dominicos reformados la asistencia a los más necesitados. Desde este punto de vista, las denuncias e incluso las burlas erasmianas contra quienes se servían de la Iglesia para sus fines particulares no resultaban tan excesivas como muchos de sus hermanos pensaban. En definitiva, cuando Vitoria participó en las juntas parisinas en defensa de Erasmo, según el testimonio de Vives, no era tan amplio el estado de opinión contra sus obras que se alcanzó después. El luteranismo, si existía, estaba dando sus primeros pasos, y la asociación entre este y Erasmo todavía no había alcanzado a desarrollarse como lo haría con posterioridad. Incluso en los momentos en los que edita por primera vez el Nuevo Testamento, las jerarquías eclesiásticas habían exonerado a Erasmo una y otra vez de las acusaciones de sus rivales. También había sido apoyado por los grandes monarcas y sus más altos consejeros. Hasta en el ámbito académico se compite desde Lovaina, París o Alcalá por atraerlo. Cuando empiecen a sucederse las condenas de sus obras por la Sorbona, todo queda reducido a discusiones con sus críticos, aunque estos cada vez son más numerosos y cada vez encuentran un mayor número de errores o excesos en sus obras. Vitoria podría ser un fraile abierto a las nuevas tendencias intelectuales, pero ni siquiera era preciso que cambiara sus opiniones sobre Erasmo con posterioridad. Simplemente tenía que valorar sus nuevas publicaciones para darse cuenta de que lo que se desprendía de muchas de ellas no era un mero exceso literario y que con el advenimiento del luteranismo
las circunstancias eran muy diferentes de las que habían existido en los primeros años del siglo, haciendo que sus irónicas afirmaciones adquirieran mayor gravedad. Desde este punto de vista, cabe interpretar la intervención de Vitoria en la Conferencia de Valladolid de 1527. La pretensión de reforma de la Iglesia que podía haber en las provincias de Erasmo no podía ser valorada de igual manera una década después de sus intervenciones en París. Todo había cambiado después del auge de Lutero. Las mismas palabras adquirían otro sentido y las publicaciones posteriores de Erasmo tampoco ayudaban a descargarlo de responsabilidad. También en Castilla contaba con partidarios y detractores, pero la opinión mayoritaria entre los dominicos no era favorable. Aunque no formaba parte de los más opuestos al humanista, al ser elegido para juzgar sus escritos, tanto las circunstancias como el peso de su orden condicionaba la opinión que Vitoria podía dar. Sus comentarios no son de los más críticos. De hecho, como se ha dicho, muestra casi siempre respeto y mesura hacia el holandés, pero aunque ponderados, no pudo sino situarse en el bando de los que postulaban correcciones. Acabo. Además de la formación recibida en París y de su relación con otras tendencias intelectuales existentes en la capital francesa, queda por revisar no tanto la vuelta de Vitoria a Castilla, pues en su marcha con el objetivo de formarse estaba implícita la necesidad, o al menos la amplia probabilidad del regreso, como la fecha de este y las razones que pudieron existir para el mismo en 1522-1523. Sabemos que Vitoria completó sus estudios en París el 27 de junio con el doctorado en teología. Podríamos relacionar su regreso inmediato o su paso previo por Flandes, si es que tuvo lugar en ese momento, con las vacaciones escolares, que en París comenzaban el día 29 de junio. Desconozco en qué se basan los editores de la correspondencia de Erasmo en inglés para afirmar que permaneció en París como regente de estudios del convento de Santiago durante el año 1522-1523. No he encontrado dato alguno que avale esto y ellos tampoco lo proporcionan. Esto no era ningún impedimento para que clases que se daban en París continuaran después del 29 de junio, pero lo cierto es que marca una fecha que me parece decisiva. Me limitaré a decir que para la obtención de la licenciatura y el doctorado, Vitoria se limitó a cumplir los requisitos establecidos. Después de obtener el bachillerato en teología en 1517, previa lectura de las sentencias durante un año, debía esperar 4 años hasta poder presentarse a la licenciatura, lo que hizo el 24 de marzo de 1522, con posterioridad el doctorado, como he indicado, y por tanto cumpliendo un ciclo que estaba previsto en los estatutos de la propia universidad. Con este dato también coincide un testimonio que tenemos de John May, que afirma que un estudiante, después de graduarse en artes, tiene que estar 10 años en la universidad hasta poder doctorarse. Ya se graduó en 1513 en artes, pues los 10 años se debían cumplir en 1523, pero se consideraba que el propio año de la graduación de artes ya contaba, con lo cual 1522 también cuadra perfectamente con el cumplimiento de los estatutos. Es decir, para justificar la vuelta de Vitoria, podemos relacionarlo con determinados acontecimientos que estaban teniendo lugar recientemente en Castilla, como son todo el asunto de las comunidades, que había culminado en 1521, en abril de 1521, pero que todavía en 1522 se desarrollaba todo lo relacionado con el perdón general otorgado por Carlos V, que excluyó una serie de frailes dominicos, entre otras muchas personas. Pero en principio se puede explicar perfectamente basándonos en el cumplimiento estricto de los estatutos. No quiero decir con esto que no puedan apuntarse otras razones, pero habrá que justificarlo de alguna manera. Nada más, muchas gracias.